Esta zona es la razón por la que millones de turistas vengan cada año a conocer Lanzarote. Y es que en pocos lugares del mundo se puede conocer tantos volcanes juntos. Acompáñame a recorrer este lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde el Timanfaya y los volcanes. El río fluye, nunca solo está, no solo está. A veces tranquilo, a veces rugiendo va, rugiendo va. Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará, se cortará. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está. Muy buenos días, mis chamos, ya salimos del alojamiento, vamos a buscar un sitio donde desayunar y nos vamos a recorrer un poquito el sur de la isla. Deja de palpitar, de palpitar. Mi amor es franco. Para desayunar paramos en un bar que se llama Charco Vivo, que tiene muy buenas calificaciones en Google Maps, se ve bastante local. Y nada, me pedí un bocadillo, mi amigo se va a comer unas tostadas y luego así empezamos la ruta. No maldad. Mi amor es blanco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca. Miren, mis chamos, ahora hacemos una parada en un sitio llamado el Monumento a la Fecundidad, que es más conocido acá como el Monumento al Campesino, que es ese monumento que está detrás de mí y que fue hecho por César Manrique, y aquí junto a él se encuentra la Casa Museo del Campesino. Esta escultura tiene 15 metros de alto y está muy linda, aunque en este momento está en restauración. Y esto que tengo detrás, mis chamos, es la Casa Museo del Campesino, un museo hermosísimo diseñado, como les dije, por César Manrique, en un conjunto de edificaciones tradicionales de acá de la isla. Estas casas de muros blancos y de balcones verdes es el tipo de construcción tradicional de acá de Lanzarote. Se puede visitar en unas exposiciones que muestran algunas herramientas de los campesinos de la zona, muestran cómo son los sistemas agrícolas de acá y está muy bonito, aunque sea esto, porque además miren, tienen unas vistas a los volcanes. Franco y fiel. Uno de los parajes más particulares de acá de Lanzarote es La Jería, que es una región vinícola con una denominación de origen, que es la denominación de origen Lanzarote. Esta zona tiene la particularidad que está instalada sobre los resultados de erupciones volcánicas muy recientes, de hace aproximadamente 300 años. Y en esta zona, para que las parras puedan crecer tranquilas debido a que hay mucha brisa, tienen que colocar unas protecciones en forma de semiluna que se llaman jerías, y es por eso el nombre de la zona. Es muy particular porque van a encontrar todas estas construccioncitas en forma de media luna, puestas todas en una enorme extensión de terreno negro con un montón de volcanes de fondo como estos que están viendo por acá. Pueden visitar algunas bodegas con catas y todo eso. Yo no lo voy a hacer, no porque no me interese, sino porque tengo poco tiempo y porque no me gusta el vino. Entonces realmente no vale la pena un poco ir a una cata de vinos, pero vale mucho la pena que recorran esta zona, si sea conduciendo, está espectacular. No tiene fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río.
Mis chavos, nos vinimos a la playa del Papagayo, que es la playa más conocida de acá de Lanzarote, y esta se encuentra cerca de Playa Blanca, pero cerca relativamente porque para llegar a ella hay que pasar por una vía de tierra que está muy mala, pero bueno, con cuidadito pueden llegar. Y nada, son más o menos 6 kilómetros por esta vía que se demora unos 20 minutos, creo que se demora, y luego del estacionamiento tienen que bajar caminando a la playa, así que vamos a conocer esta belleza de playa. Mis chamos, no sé si me pueden escuchar porque hay muchísima brisa, pero miren la espectacularidad de esta playa con aguas turquesas, arenas doradas, y hay gente bañándose. Hay bastante brisa, yo no me metería porque hay frío por la brisa, pero bueno, creo que se puede disfrutar un ratito. Oye, mis chamos, ahorita estamos en la cola para entrar a visitar el Parque Nacional Timanfaya, que es el parque nacional más importante de acá de la isla. Tiene 51 kilómetros cuadrados, más o menos unas 5.100 hectáreas de extensión, y es uno de los 4 parques nacionales que se encuentran acá en las Islas Canarias. Este parque nacional tiene la particularidad que protege las zonas volcánicas que surgieron durante la erupción del siglo XVIII del volcán Timanfaya, aproximadamente en el año 1730, si no me equivoco. Dicen que de esa erupción surgió más o menos la tercera parte del actual territorio de la isla de Lanzarote, y aquí vamos a poder ver varios volcanes, varios conos volcánicos que se encuentran alineados sobre una falla. Una curiosidad es que el Timanfaya es el único volcán que se encuentra activo acá en Lanzarote, y aquí se protegen más o menos unos 25 conos volcánicos, o sea, es una cantidad absurda de volcanes. Este camino que vamos a hacer se llama la Ruta de las Montañas de Fuego. Hay 4 rutas que se pueden hacer acá en el Timanfaya, y esta es la más conocida, la más popular. La entrada cuesta 20 euros, un montón de dinero, pero te incluye el parking y te incluye también el paseo en el autobús, porque no se puede hacer ni caminando ni en vehículo propio, hay que hacerla en los autobuses que están designados para esto, y te llevan por una ruta asfaltada que fue trazada por el medio de estos volcanes y que fue diseñada por César Manrique junto con Jesús Soto. Sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, like cocoa, you're nice, like cocoa bread, like cocoa bread. Las otras 3 rutas que se pueden hacer son la ruta Tremesana, que es una caminata guiada, no se puede hacer por cuenta propia y hay que reservarla con bastante antelación. Yo lo intenté reservar como 2 semanas antes y ya no habían cupos, así que háganlo con tiempo. La otra posibilidad es la ruta Litoral, que va, si no me equivoco, desde el Golfo o desde la Salina del Janubio hasta el Golfo, y es una ruta larguita, un poquito difícil, que se demora unas 4 horas y que recorre todo el litoral de la isla. Dicen que está muy bonita y se puede hacer sí por cuenta propia, pero bueno, tienen que tener tiempo de ir y de venir. Y la otra actividad que se puede hacer es también en dromedario. Hay camellos por acá cerca de la entrada del Parque Nacional de Timanfaya, y bueno, pueden hacer la ruta en camellitos, pero ustedes saben que a mí no me gustan mucho las actividades con estos animalitos. Miren, mis chamos, este es el parking del Timanfaya, llenísimo de coches. Vamos a iniciar el recorrido por el Timanfaya montados en el autobús que nos va a llevar a dar la vuelta al Parque Nacional. Es una vuelta cortita, dura 35 minutos más o menos, y nada, vamos a ver qué tal es. Hola Luis. Hola Luis. ¿Qué tal?
Miren mis chamos, aquí pueden ver cómo una colada de lava se petrificó y esos piquitos que ven allí son los picos de lava goteando que se formaron. Aquí en el centro visitante se encuentra el restaurante El Diablo, que está en un edificio diseñado por César Manrique también, que tiene una vista espectacular de lo que es la zona del Timanfaya. Además aquí cocinan con el fuego del volcán, es decir, cocinan al vapor y la brasa, pero lo hacen con el calor del volcán, así que está bien interesante y aquí vamos a comer. Aquí en el centro de visitantes hacen algunas demostraciones de cómo aún hay actividad volcánica en este volcán, y una de ellas es que hay unos agujeros cavados en la tierra que son más o menos 2 metros de altura y llegan hasta el punto donde está la lava corriendo. Así que hay 2 personas que echan agua allí y se produce un geyser artificial, ¿okay? Parece una turistada, pero realmente permite entender el hecho de que estamos sobre lava ardiendo. Fuego, nuestro amor es fuego y corren las balas de tu palabra fría. Tengo miedo, ay, cómo tengo miedo. Aquí pueden ver cómo están asando mi pollo con el calor del volcán. Wow. A enfrentar los males tiempo. Quería poder explicarte, pero tú solo me llamaste loca, me llamaste loca. Y ahora llegamos al Golfo, que se encuentra más o menos a 20 minutos de Timanfaya, y esta es otra rareza geológica de acá de la isla que les voy a mostrar. Bueno, Me volví tan loca, tan loca. miren mis chamos, esto es lo que venimos a ver acá en el Golfo, la laguna de los Clicos, que es una laguna que se formó en la oquedad, en la parte de arriba de un antiguo volcán, y que como se llenó de agua de mar, ahora está llena de algas, y por eso es que tiene ese intenso color verde que contrasta muchísimo con la arena negra volcánica que hay acá. Fuego, sueño con tu cuerpo y aún recuerdo las noches cuando nuestro amor fue realidad. Quería poder explicarte, pero tú solo me llamaste loca, me llamaste loca. Y así fue que tú ya olvidaste y yo caí. Bueno, mis chamos, ahorita la opción que escogí es un restaurante que se llama Divina Italia, que está muy bien recomendado, y bueno, es comida italiana y los precios están muy buenos, así que voy a comer una pizzita hoy para la cena y ya luego nos vamos a descansar. Tan loca. Oigan, hice una parada técnica en el pueblo de Tías porque me van a llevar a un volcán y voy a buscar un heladito por acá. Este pueblito es blanquito, está bonito, quizás no tenga mucha cosa para hacer, pero tiene unas vistas muy lindas de los volcanes. Infinito tren nos acaba los paisajes. Miren mis chavos, paré aquí en Tías a comerme un heladito en una heladería y pastelería que se llama Bella Mía. Está muy bien recomendada en internet y la verdad se ve muy rico. El silencio de las ventanas acarician mi hondo pesar.
Bueno, mis chavos, me trajeron a visitar algunos volcanes en la zona de Tinajo, y es que aquí se encuentra el Parque Natural de los Volcanes, y vamos a ver dos curiosidades que hay acá e intentamos ver el atardecer por aquí. No puedo pensar en pararme. Este movimiento me acuna. Dicen por ahí. Mira, aquí vamos a ver una de las curiosidades de este parque, y es que en una zona que se llama la Montaña Colorada se encuentra una bomba volcánica gigantesca, y son enormes piedras que salen expulsadas durante las erupciones volcánicas. En el camino van a ver varias pequeñitas, pero se supone que esta es la más grandota de todas. Yo solo me fío de mi andar. Miren, mis chamos, esas piedrotas que ven allí son bombas volcánicas expulsadas durante las erupciones, como les estaba comentando. Infinito tren, cuánto tiempo, pasajeros pasan y se van. Miren, mis chamos, ahí detrás de mí pueden ver la bomba volcánica, y para que se hagan una idea del tamaño de esta piedra, les voy a mostrar la comparación con mi altura, que tampoco soy muy grande, ¿no? Pero ya van a ver. El destino está lleno de andenes, en alguno tendré que bajar, y aunque volveré a embarcarme, embrujada por el loco. Bueno, mis chamos, y ahora vamos a visitar el volcán El Cuervo, que es uno de los más bonitos de la zona de acá de los volcanes. Este se encuentra entre La Jería y Timanfaya, y dicen que fue la primera caldera volcánica en abrirse durante las erupciones del año de 1730, que duraron 6 días y que originaron buena parte del territorio de la isla de Lanzarote, que les mostré también en este mismo vídeo. Vamos a ver qué tal los paisajes, porque se supone que están preciosos, y al atardecer dicen también que es muy bonito. Otro me consuela, me ofrece claridad para pensar, para sentir mi más sincera voluntad. Miren, mis chamos, cómo se formaron un montón de cráteres acá, pequeñitos, y que forman parte de las erupciones de este volcán. Que Miren, mis chavos, una de las particularidades que tiene el volcán El Cuervo es que se puede entrar al cráter, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. my body don't go in a straight line, no. Miren, mis chamos, esta es la entrada al cráter del volcán El Cuervo. Está impresionante. It's got a mind of its own. It fades in my season. Well, I sink like a stone. My body before it runs me over. Oigan, espectacular el atardecer acá en el volcán El Cuervo. Miren, miren, miren. Vale mucho, mucho la pena. It's like it just knows. 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 My body's a story that crawls, finally climbs through the cracks in the walls. Strangled spine of histories and horrors. Hoy me llamo para cenar, tenemos a Pía y vamos a comer en un restaurante que se llama La Ermita, que está de servicio como en tapa.
Pero bueno, tiene mucha gente local que seguramente van a dar juegos. For the ending every time. It's sunrise, riddles. Will I bleed? Y desde aquí, desde el volcán El Cuervo, quiero despedir este video de los volcanes de Lanzarote, una zona que me pareció espectacular y que vale mucho la pena recorrer. Coméntame qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos. It's like a sequel, what's more substance